Acá. Amén. Que Dios los bendiga. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, vamos a leer el versículo del 41 al 44, solamente vamos a versículos. ¿Qué versículo? El 44, 41. Ya, ¿lo tenemos? Amén. Ya, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. A ver. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ellos, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, una vez más rogamos que tú añadas tu bendición a tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mientras tú tomas cautivos, Señor, nuestros pensamientos a la obediencia de tu palabra, y todo espíritu, Señor, que sea sujetado a tu palabra aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Tomen asiento, hermano. Tomen asiento. Estos son unos versículos que vamos a leer de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Este es lo que lo llaman los religiosos del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, cuando él entró a Jerusalén. Entonces vamos a ver el tema, hermanos, aquí en esta mañana, esta parte aquí de esto. El tema es, ¿se irá la iglesia antes de la tribulación? Este es un mensaje que fue predicado en el año de 1958. Hermanos, ¿se irá la iglesia antes de la gran tribulación? Junto con el tema, el mundo se está cayendo a pedazos. Bueno, lo que estamos leyendo aquí, hermanos, en este capítulo de Lucas 19, es cuando Jesucristo, el día domingo, se montó en un asno y fue a Jerusalén. Pues él llegando a Jerusalén, dice, en el monte de los olivos se paró y de lejos miró a la ciudad de Jerusalén. Entonces el Señor Jesús comenzó a llorar. Dice que lloraba y comenzaba a llorar el Señor. Justo en esos momentos, porque la Biblia dice que el Hijo no puede hacer nada mientras su Padre no le revelaba las cosas que habían de acontecer. Así que Jesús iba a Jerusalén. Él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía que lo iban a atrapar y que él iba a morir durante esa semana. Entonces, ¿pero por qué estaba llorando Jesús? Porque justamente, hermano, cuando él estaba llorando, unas visiones vinieron a él. Y él estaba viendo el futuro de Jerusalén. Por eso la palabra dice, mire, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Entonces comenzó a profetizar. Entonces un profeta es aquel que profetiza los eventos que van a suceder en el futuro. Un profeta es aquel que también te trae las cosas del pasado y te las explica y te las dice. Cosas que quedaron como un secreto, como un misterio. Entonces un profeta te las explica y te los hace claro. Pero aquí Jesús, él era un profeta, que nosotros sabemos que él era más que un profeta. Hermano. Entonces, y él comenzó a llorar y comienza a profetizar y dice, miren, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, fíjese, lo mínimo, si tú conocieses, dice Jerusalén, a lo menos hoy, tu día, hermano, en este tu día, dice, perdón, a ver,
si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, o sea, para tu salvación, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, por eso la Biblia dice que Él llegó a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Los suyos lo echaron, lo mataron. Entonces Israel no pudo reconocer a su Mesías porque ellos habían quedado ciegos. Ciegos al evento de ese día, ¿no? A la manifestación de la palabra prometida para ese día. Ellos habían quedado ciegos. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en aquel día? Se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías en el capítulo 9 y el versículo 9. ¿Alguien lo busca, hermano, y lo lee por mí? Zacarías 9:9, por favor, a ver, mientras yo encuentro aquí algo. Dice, miren lo que dice aquí, yo leo algo del mismo capítulo, mientras buscan nuestro hermano Eduardo aquí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Mire Jesús, subiendo hermano al monte, a la colina, al monte de los Olivos. Él pudo haber llegado caminando a pie hasta allá con sus discípulos, porque ellos caminaban kilómetros y millas. Pero él mandó y dijo, vaya, mandó a 2. Van a encontrar ahí una casa, a un pollino que está atado, pero que nadie lo ha montado. ¿Y cómo sabía que nadie había montado ese pollino? ¿Cómo sabía de eso? Porque Dios estaba en él. Y él sabía todas las cosas. Entonces se fueron los discípulos y desataron ese pollino y lo trajeron. ¿Pero por qué un pollino? Porque un profeta hace 700 años atrás había profetizado que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno. Hermano, ¿ahora nos puede citar la profecía? Mire esa profecía, 700 años atrás. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. El profeta Zacarías 9:9 dice, ¿no? Alégrate, oh Sión, dice, porque a ti vendrá el ser justo, el Mesías, montado en un asno. Esa fue una profecía cientos de años atrás. Pero en ese día, lo que estaba aconteciendo era que la profecía de Zacarías se estaba cumpliendo. ¿Qué estaba sucediendo? Que la primera venida del Señor Jesucristo estaba aconteciendo ante los ojos de la gente. Oiga, y la gente más religiosa de su día, el pueblo más religioso de su día, la nación más religiosa de su día, no pudo darse cuenta. Ellos no estaban reconociendo el día de su visitación. O sea, Dios los estaba visitando a través de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice, miren, entonces dice, ¿no? Diciendo, oh, Jesús estaba llorando. O si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, comienza a profetizar, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, Dios había visitado a su pueblo, pero ellos estaban ciegos, no pudieron reconocerlo. Entonces, la nación más santa, los hombres más santos, el pueblo más santo, fíjese, la ciudad más religiosa de su día, ellos lo crucificaron. Entonces, el mismo pueblo que tenía la palabra, que tuvieron la promesa de Dios a través de los profetas, ellos mismos lo crucificaron. Sí, Señor. Entonces, este evento que acabo de leer son las cosas que se han repetido en el tiempo del fin. Porque las cosas que sucedieron allá son las que se vuelven a repetir otra vez aquí en el tiempo del fin. Y lo vamos a ver otra vez de la palabra. Que son las cosas que se vuelven a repetir, a suceder. Estamos parados aquí en esta tarde
Y diríamos, oh, yo estaría al lado de Jesús en ese tiempo. Pero usted va a darse cuenta en esta tarde si estará o no estará del lado del Señor Jesús en este día. Amén, amén. No, porque la misma situación se presenta al hombre, hermano. El hombre tiene que tomar una decisión en su vida concerniente a la vida eterna. Si usted se queda con Cristo, o se puede quedar con su religión, o se puede quedar con lo que usted quiera, pero estamos llamados a quedarnos con la palabra de Dios. Que es Cristo, miren. Entonces este tema estaba yo preparándolo el día para el día domingo, hermano, porque por culto, pues, pero como esto de las votaciones y cosas así por el estilo, ya no se pudo. Bueno, entonces vamos dejándolo para el día miércoles. Y bueno, y aquí estamos entonces. En el tema, el mundo se está cayendo a pedazos. Para empezar por acá. En los días de Noé, Jesucristo dijo, aquí escuchen esta profecía. Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así será, hermano, cuando el mundo otra vez retorne o vuelva a los días de Noé otra vez. El mundo otra vez volverá a ser como los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Amén. Y nosotros somos personas que podemos entender la situación en la cual estamos viviendo en este día. La Biblia dice que en los días de Noé la gente se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Gente así como existe hoy en día existía en los días de Noé. La gente dice que era gente que no conocía la ciencia, pero esa gente fue la gente que conoció más ciencia que la gente de nuestro día. Fue una edad científica más poderosa que la que tenemos hoy en día. La misma ciencia habla acerca de estas cosas y dice, miren ustedes, la pirámide de Egipto, esas pirámides fueron construidas en los tiempos antidiluvianos, allá en los días de Noé. Cuando los egipcios llegaron y ocuparon esos territorios, esas pirámides fueron encontradas ahí. Entonces dicen los científicos que para poder levantar esas inmensas piedras y ponerlas en tal precisión perfectas, donde una hoja de afeitar no puede entrar en sus uniones, hermano, tuvo que ser una ciencia muy poderosa. No extraterrestre, esa cosa no es. Fue el hombre simplemente que conoció ciencia, poder. ¿Qué fue? El poder del petróleo, de la gasolina. No podía levantar esas piedras. Fue el poder atómico, fue el poder nuclear, porque esa gente conoció eso. Entonces, miren, hace poco, allá en la India, encontraron un reactor nuclear. Habían descubierto los arqueólogos un reactor nuclear que data de los tiempos antidiluvianos, de los días de Noé. Entonces, ve, lo que este profeta de Dios nos habló a nosotros, hermano, la ciencia dice que entonces es verdad lo que este hombre dijo. Este hombre no era científico, pero tenía el Espíritu de Dios. Era un profeta que podía hablar de las cosas. Porque yo le estoy diciendo, un profeta podía traer del futuro las cosas que habían quedado en misterios y declararlas en este día. Ellos tuvieron su primera guerra mundial, tuvieron su segunda guerra mundial, tuvieron una tercera guerra mundial. Hermano, las modas que conocemos en este día, esa gente lo conoció. Entonces nosotros estamos aquí tratando de renovar algo que ya existió. Así que, si usted ve en este día por doquier, iglesias y religiones existieron en aquel día. Todo lo que existió en los días de Noé es lo que está existiendo en este día. Política existía allá. Todas esas cosas existen. Que existieron allá, están existiendo aquí en este día. Entonces, estamos renovando otra vez esta cosa. ¿Pero para qué? Si usted se da cuenta que cuando en esos días de Noé la gente se agruparon en grandes grupos, hicieron grandes uniones. Entonces cuando vemos al mundo político uniéndose, a los grandes sindicatos, a las grandes iglesias, haciendo grandes uniones, es porque nuestro mundo no se puede sostener solo ya. Es porque el hombre ya no puede sostenerse así solo. Su mundo se está cayendo a pedazos. Nuestro mundo está cayéndose a pedazos. La política, la religión, todo se ha contaminado. El hombre está contaminado. Miren ustedes, en los congresos en los Estados Unidos, aprobando el matrimonio entre hombres. Entonces vemos que nuestra posición como hombre, o sea, ¿qué le digo, hermano? Nuestro entendimiento como persona está decaída, nuestra moral. O sea, ya no podemos discernir si somos hombres o somos mujeres. Dios. Y vemos que la religión apoya esta situación, la política apoya estas cosas.
Porque la política y la religión fueron de Satanás. Y son de Satanás. Entonces Dios no se mueve a través de la política. Dios no se mueve a través de la religión. Dios se mueve a través de la palabra. Entonces religión es lo que ha hecho el hombre para poder tomar los adeptos y la gente y poder sobresalir bajo una religión. Es un plan de salvación según ellos. Entonces ninguna religión te promete llevarte al infierno. Las religiones te prometen llevarte al cielo, pero ninguna de ellas, hermano, están yendo por el camino correcto de la palabra. Pero entonces nos encontramos que en cada tiempo y en cada edad Dios envió ¿quién? Un profeta, dice. Vemos, hermano, a través de la Biblia que Dios siempre obró a través de los profetas, y los profetas fueron la boca de Dios y la gracia de Dios para el pueblo. Y si en los tiempos pasados Dios obró a través de los profetas, en este tiempo Dios tiene que ser igual. Porque la Biblia dice, y no hará nada el Señor Jehová mientras no revele su secreto a sus siervos los profetas. Y estaba prometido entonces para este tiempo, según Lucas 17:30, que Dios enviaría un mensaje, que Él restauraría la palabra otra vez, para que la iglesia pudiera prepararse en la verdad, no en una religión. Entonces, ¿qué hizo cuando llegó Jesucristo? Cuando Él llegó a la escena, cuando Él llegó, hermanos, aquí a la tierra y comenzó a predicar su evangelio, el sistema religioso estaba corrompido. Todo estaba, había política romana y había religión en ese día. Y la política y la religión se mezclaron, la política romana y la religión judía se mezclaron para atrapar a la palabra que era Jesucristo, y lo mataron en la cruz del Calvario. ¿Hermano? Amén. ¿Así es o no es así? Entonces miren, en los días de Noé, ¿qué estaba sucediendo allá? La gran política se había apoderado del mundo en los días de Noé. Como hoy en día, hermano, todo es política. Sin política no se mueve nada. La política se había apoderado en los días del mundo de Noé. El programa educacional, el gran mundo del comercio de aquel día, el desarrollo de las grandes construcciones de edificios, etc. La corrupción, la Biblia dice, no, estarán tomando, se estarán casándose y volviéndose a casar. Entonces todas esas cosas se están repitiendo en este día. Entonces la corrupción, la borrachera, la unión ilícita, la explosión demográfica de las personas, y la ciencia se habrá desarrollado a tal punto que en esos días fue la causa de su destrucción. Entonces el hermano Branham dice, la tierra estaba alineada con el sol, y los hombres de aquel tiempo, la Biblia fueron las estrellas, y a través de las estrellas fue la Biblia que Dios escribió. Pero ellos, con ese poder nuclear que ellos tuvieron, entonces se explotó una bomba, se explotaron las bombas nucleares en el tiempo, desequilibró a la tierra. ¿Se acuerdan que le estaba hablando el otro día? Y la tierra cambió su posición. Entonces dice que comenzaron las lluvias, porque nunca había llovido en la tierra. Entonces cuando nosotros sabemos, según la palabra de Dios, que había una primera guerra mundial, había una segunda guerra mundial y habrá una tercera guerra mundial. Pero esta tercera guerra mundial, ustedes saben que no será como la primera ni la segunda, será a través de una guerra nuclear. Y al estallar otra vez esta guerra nuclear, ¿saben lo que va a hacer? Van a volver a poner a la tierra en su mismo lugar. Entonces cuando Él venga, la tierra estará en su lugar. Todo el sistema de este mundo, nosotros sabemos, todo será metido en fuego. Porque si esta guerra, y ustedes saben que esto va a estallar, ustedes lo saben, el mundo sabe que esto, un día tarde o que temprano, una tercera guerra va a suceder. Hermano, y la cosa va a ser terrible. Ellos estuvieron buscando, entonces, ¿qué estaba pasando? Entonces, en los días cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ellos estaban, miren, en los días de Noé, ellos estaban buscando un Mesías. Y Dios les envió a Noé. Y cuando Dios les envió a Noé, ¿qué dijeron ellos? Este viejo está loco. No, él venía predicando un mensaje contrario a lo que ellos creían ya. Él dijo, arrepiéntense porque Dios destruirá el mundo con agua. Va a llover y Dios va a destruir el mundo con agua. Y la gente se reía. Ellos podían probar científicamente que jamás había llovido. Y la Biblia dice que nunca había llovido. Amén. Dice que solamente era un vapor que cubría la tierra y de esa manera las plantas eran regadas, pero nunca había llovido. La Biblia dice. Y entonces dice que ellos probaron científicamente que jamás había llovido. Y se reían de Noé. ¿De dónde vas a sacar agua, Noé? Decía, para que ahogues este mundo, si nunca ha llovido. Y Noé había construido su barca justamente en el desierto.
Dijeron, este hombre está loco. Lo hubiera construido junto al río, junto al mar. Bueno, de todas maneras, pero en el desierto. Entonces la gente dijo, el sol ya ha malogrado el cerebro a Noé. Y la gente se burlaba de Noé. Pero realmente Noé no estaba loco. Noé había venido con un mensaje de parte de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué es un Mesías? Cuando hablamos de un Mesías, es un hombre ungido por el Espíritu Santo. Ese es un profeta de Dios. Amén. El Mesías quiere decir el hombre ungido, el ser ungido, que viene con la palabra de Dios, con las señales de Dios, para probar que Dios está en ese individuo. Y no era el hombre de esa hora. Pero la gente no pudo creer. Ahora entonces, hallamos que existió lo mismo en el tiempo de su primera venida del Señor Jesús. ¿Qué estaba sucediendo en los días cuando Jesús llegó a la tierra? El mundo religioso de entonces estaba buscando un Mesías prometido. El mundo político de aquel día estaba buscando un Mesías. Los mismos romanos estaban buscando un Mesías. El mundo estaba buscando un Mesías. Era el tiempo más terrible que el mundo estaba viviendo. Los judíos estaban esperando un Mesías. Todos estaban esperando un Mesías. Miren lo que lo apunté aquí en la página 958. Voy a leerles algo aquí. Dios tiene una expectativa. Dios sabe lo que va a suceder por cuanto Él es infinito. Así que nada está fuera de orden. Todo va corriendo perfectamente bien porque Él es infinito. Y Él puede predecir el final desde el principio porque Él es Dios. No piensen que Satanás le está ganando en alguna forma a Dios. No, no. Todo está obrando con el fin de desplegar sus atributos. Eso es todo. ¿Cómo puede ser que un gran Dios infinito, quien conoce todas las cosas y ha permitido todas las cosas, simplemente son los atributos de Dios siendo desplegados? Así que cuando vemos estas cosas que se empeoran, Satanás, él sabe que no está ganando ninguna batalla. Porque todas estas cosas que están sucediendo son simplemente los atributos de desplegándose para el día final. Entonces vemos que Israel necesitaba un Mesías, que el mundo necesitaba un Mesías, hermano. Todos estaban buscando algo, todos estaban esperando algo que apareciera en escena. Y vendrá entonces, y Dios enviará algo, pero va a venir de una manera completamente diferente a lo que estaban esperando aquellos hombres. ¿Qué estaba esperando Israel? Israel estaba esperando un Mesías. Pero mire, hermano, mire qué cosa lo que Israel estaba esperando. Página 33. Escuchen. A ver. Aquí la página. Sí. Escúcheme. ¿Qué deseaba Israel? Un Mesías. Deseaban un Mesías, un general. Deseaban un general que pudiera venir y correr a todos los romanos del país y establecer el reino en Jerusalén. Pero Dios conocía sus necesidades. ¿Qué les envió? Dios les envió un bebé, dice. Dios les envió un bebé, un salvador. Les envió un salvador. Ellos pensaban que ya estaban salvos, pero Él les envió un salvador. Así es hoy. Él no nos enviará algo, y eso sería un salvador cuando pensamos que ya estamos salvos. Pero no, Dios nos enviará un salvador. Entonces, ¿qué estaba esperando Israel? Israel estaba esperando el Mesías. Pero ¿qué clase de Mesías estaban esperando ellos? Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un gran general, un hombre de guerra, que vendría y echaría fuera a todos los romanos de su patria. Y los discípulos no estaban entendiendo nada al respecto del reino de Dios. Entonces, cuando Dios envía algo, es todo contrario al pensamiento de nosotros, hermano. Señor, amén. Entonces, hermano, en este tiempo, cuando las iglesias, las religiones decían, hablaban de la segunda venida, el Señor viene, habrá una venida, habrá que el Señor vendrá y llevará una iglesia, y todas las iglesias hablaban así de esa manera. Cuando Dios les envió un profeta, según Lucas 17:3, cuando Dios les envió, ellos no pudieron reconocerlo. Amén, Ellos Señor. no pudieron entender, hermano.
¿Qué hicieron? Rechazaron la palabra, igual como en los días de Jesús. Yo voy a leer algo aquí, hermano, para ustedes. Amigos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es? La verdadera iglesia no está buscando alguna denominación, no está buscando un presidente, no está esperando que se levante algún genio, pero están esperando un reino y un rey que está por venir. ¿Qué es el reino? Está ahora mismo sobre la tierra, es el Espíritu Santo, un cuerpo místico de Cristo. Amén. La palabra de Dios. Entonces, Dios, ¿qué nos había enviado en este tiempo, hermano? Su palabra. La palabra de Dios, hermano. ¿No? Ahora piensen, nuestras iglesias se han ido tras el mundo. O sea, la iglesia, en lugar de tomar la palabra, se ha ido tras el mundo. Porque ustedes se cuentan, hermano, la música del mundo está en la iglesia. ¿No? ¿Se han dado cuenta ese tipo de música que se canta en las iglesias? Que vemos el mundo en las iglesias. ¿Qué vemos? Dicen, vemos a las mujeres cortadas el pelo predicando en los púlpitos. O sea, todo lo que está aconteciendo en el mundo está en la iglesia. La fama, la vanagloria. Entonces usted busque en el libro de 2 Timoteo 4:10. Va a encontrar algo aquí, mira. ¿De quién está hablando aquí? De un hombre que se llamaba Demas. Este hombre llamado Demas fue el libro de 2 Timoteo. ¿Qué pasa con ese muchacho? 2 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 10. Escuchen esto. Pablo dice: lo voy a leer del 7, 8 y al 10, hermano, para que entiendan algo aquí. Mire, dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora escuchen, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Quién era Demas, hermano? Demas era un discípulo. Demas era un hombre que andaba con él. ¿Quién era el apóstol Pablo? Fue el más grande hombre de la historia, hermano, en las edades. El primer mensajero que Dios envió a la tierra. Pablo fue el más grande predicador de su tiempo, un profeta de Dios. Amén. Y Demas andaba con este hombre. Pero llegó el momento, dice la Biblia, que Demas lo desamparó. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y el hermano Branham dice: él no se fue al mundo con las mujeres, él no se fue a tomar, él no fue a emborracharse, él no se fue a hacer eso, se fue a las denominaciones, se fue a las otras iglesias. ¿Por qué? Porque el hombre quería fama, el hombre quería dinero. ¿Entiende? Entonces eso es lo que ha hecho la gente en este día. O sea, ellos aún mantienen, ¿no?, su parte religiosa como religiosos, como creyentes, pero ellos se han mezclado, sea, con el mundo. Han dejado que el mundo entre en la iglesia y el mundo es el que gobierna dentro de la iglesia, pero vestido de una forma religiosa. ¿Me entiende? Amén, amén. Entonces, no, donde vemos que, decimos, hermano, donde la mujer ha tomado control en la iglesia, donde ellas han llegado a ser las predicadoras, donde son las mujeres que andan con los pantalones, son las que se han cortado el cabello, son ellas las que están predicando en los púlpitos. Entonces, eso es el mundo que se ha metido a la iglesia. Porque la palabra de Dios dice: yo no permito que la mujer enseñe, ni tome autoridad sobre los hombres. Si la mujer quiere aprender alguna cosa, pregunte en casa a su marido, ¿por qué es deshonesta cosa que una mujer hable en las congregaciones? Entonces, hermano, ¿dónde quedó esto? Pues a la iglesia no le importa la palabra. A la iglesia le importa lo que ellos piensan que está correcto y lo hacen. Y entonces ellos pasan por encima de la palabra. Entonces la iglesia comenzó a apartarse de las cosas de Dios y se volvió con el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado, gente, con este mensaje en el norte, hermano? Dice que hay gente de este mensaje que a las mujeres comienzan a predicar ahora. No solo en el púlpito, dice, pero están acá adelantito predicando la palabra de Dios.
Entonces, cuando este mensajero, este profeta de Dios ha venido y habló tajantemente que eso estaba prohibido, pero la gente de este mensaje ha permitido tales cosas. Entonces, hermano, vemos que el mundo se ha devorado. Entonces, gente de este mensaje han comenzado a unirse en grupos y grupos. ¿Para qué? Para poder sostenerse, que no pueden pararse. En esta hora es cuando la luz de la palabra comienza a salir. En esta hora es cuando la revelación comenzó a manifestarse realmente. ¿Y de quién viene? No vendrán de los grandazos, vendrán de los pequeños. Amén. ¿Sabes, hermano? Vendrán de los pequeños. Porque de los vil, de los necios, escogió Dios para avergonzar al sabio y al grande y al entendido que está. Amén. Página 10, 61. Voy a leer algo por acá. Creo que ya lo leí esto. 10, 61. Ahora, escuchen. Y nuestro mundo político hoy, y nuestro mundo religioso, están exactamente igual como estaban en los días de la primera venida del Señor. Está contaminado, escuchen, hermano. El sistema entero está podrido. Nuestra política no podría ser peor. Y nuestra religión ya no sé cómo podría ser peor como está ahora. Ahora mismo. La cosa entera está corrompida. Nuestro mundo político y los sistemas hechos por el hombre y los demás están corrompidos. Y nosotros todavía pensamos en política. Todavía sentimos cierta emoción por el político. La política es del diablo, hermano. El profeta dijo que es del diablo porque Satanás se ha movido a través de los años, a través de la política y la religión. Amén. Así que usted dice política. El otro día yo llegué allá a votar. Eso es lo que yo digo, ¿no? Si usted quiere, puede votar. Yo no digo que no vote, es cosa de ustedes. Cada quien tiene su derecho de hacer lo que cree, ¿no? Si usted quiere, vote, si no, no vote. Pero yo digo lo que el profeta dijo. Yo voté una sola vez y eso fue por Cristo. Amén. Amén. Y se acabó. Entonces yo entré, iba a darle aquí, un fútbol, voté por ahí salió. Y yo lo vi ahí a una hermanita, que de acá, de acá de Chicama, estaba ahí buscando por quién votaba, seguro, porque se demoró tanto ahí que por alguien votaría. Pero yo le digo, hermano, nosotros como creyentes no estamos para creer en política, hermano. Verdaderamente. Sí, Señor. Yo sé que Satanás se mueve a través. La Biblia dice que Satanás gobernó a través de los reyes, a través de los monarcas de su tiempo, a través de la política. Él se ha movido y ha ganado y ha conquistado este mundo. Entonces, política, nosotros no. Tenemos algo más grande que la política, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso yo no le digo, si usted puede creer en quien quiera, usted puede votar por quien quiera, hermano. Yo no le digo que no lo haga. Yo solamente le digo mi punto de vista de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿No? Ahora, entonces, hablando de la gente, este mensaje en este día, fíjese, hermano, mientras la iglesia en este día, la Biblia dice, mientras el hombre no nazca de nuevo, hermano, el hombre humano siempre se inclina hacia las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre nace, un espíritu del mundo entra en él cuando es un bebé. Por eso es que el hombre ama al mundo. Por eso es que el hombre está perdido en el mundo. Por eso es que el hombre hace las cosas que el mundo hace. Porque él es parte de este mundo. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué nos inclinamos a las cosas del mal? ¿Por qué siempre nos gusta hacer las cosas que están mal? ¿Por qué desde niño, cuando usted crece, el niño nace hablando mentiras? ¿Quién le enseñó al niño a enojarse, a ponerse colérico cuando él es un bebé? Nadie. Es su naturaleza. Usted dése cuenta cuando un bebito tiene ganas de mamar y la teta no estaba, se hace rojo y de cólera el bebé. ¿Quién le enseñó al niño a tener cólera? Es su naturaleza. Amén. Amén. Entonces el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa, inclinado a este mundo. ¿Hermano? Entonces es necesario, dijo el Señor Jesús, que el hombre nazca de nuevo. Nicodemo era un gran principal de la sinagoga y se le presentó al Señor Jesús y le dijo: nosotros sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios, porque las cosas que tú haces no lo hace cualquier hombre si no está Dios con él. Y el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te digo una cosa, le dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que le volvió a decir otra vez: de cierto te digo, Nicodemo, si el hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay dos cosas. Para entrar al reino de Dios, uno tiene que ver para poder entrar.
La palabra ver significa entender. Amén. ¿Qué es lo que vamos a entender? El reino de Dios. Amén. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Es la palabra de Dios. Amén. Bueno, si no podemos entender nada de lo que estamos hablando, ¿a dónde va a ir? A ningún lado. Entonces, pues, ver significa entender para poder entrar en el reino de Dios. Pero Él, el Señor Jesucristo, no le explicó nada a Nicodemo, porque le dijo, y le dijo, Señor, le dijo, pero ¿cómo puede ser posible que un hombre viejo como yo pueda entrar de nuevo al vientre de mi madre? Si las cosas naturales tú no sabes, dijo Nicodemo, ¿cuánto más serán las espirituales? Tú siendo un hombre de ley, ¿no entiendes estas cosas? ¿Por qué le dijo eso el Señor a Nicodemo, hermano? Porque Nicodemo era un hombre de ley, un hombre que conocía la ley, la palabra. En otras palabras, estaba diciendo que el nuevo nacimiento se encontraba aquí en el Antiguo Testamento. El nuevo nacimiento ahí estaba, hermanos, en la Biblia. Él había leído, pero no había entendido nada acerca del nuevo nacimiento. Por eso, miren, cuando Israel salió de Egipto y estuvo en el desierto 40 años, no pudieron entrar a Canaán. Eso significa el nuevo nacimiento. Más bien todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Entrar a la tierra prometida en aquel día significaba volver a nacer de nuevo. Ahí está. Cuando le habló a Israel, el valle de los huesos secos, le habló, dice a los huesos, levántate. Y dice que sobre ellos se tejieron los tendones y los nervios. Y sobre ellos vino piel. Y sobre ellos vino espíritu. Y comenzaron a caminar. Ahí hablaba de justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Entonces le dijo a Nicodemo, un hombre como tú que conoce la ley, ¿no sabes nada acerca del nuevo nacimiento? Tu Biblia te está diciendo que ahí habla del nuevo nacimiento. Él no pudo entenderlo. Entonces tuvo que venir un profeta para explicarle y decirle que esta Biblia quiso decir esto, que yo vendría y les daría un nuevo nacimiento. Hermano, entonces cuando Jesucristo vino a la tierra, vino para darnos un nuevo nacimiento. Bueno, no que yo entre de nuevo en el vientre de mi madre, sino es recibirle a Él. Amén. Es recibirlo a Cristo, a la persona, al Espíritu Santo. Eso hará del hombre una nueva criatura. Donde mis ideas religiosas, mis ideas políticas, o lo que yo pienso que soy, o lo que yo pienso que valgo, hará que eso no valga nada para mí. Amén, Señor. Entonces cuando usted se dé cuenta que no vale nada, hermano, es ahí cuando Dios viene a usted. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el más grande hombre de su tiempo. Fue educado con la ciencia de los faraones. Él iba a ser el próximo gobernante allá en Egipto. Pero cuando él se enteró que él no era un egipcio, que él era de los hebreos, y su madre le dijo, Dios te escogió, Moisés, a ti para ser el libertador de tu pueblo. Moisés fue un gran hombre, hermano. La historia dice que fue un gran guerrero, un gran general. Él debía haber sido el próximo faraón en aquellos tiempos. Pero cuando Moisés se dio cuenta de que él no era un egipcio y que él había nacido para ser un libertador, hermano, cuando él entonces dijo, pues yo soy, y él quiso libertar a Israel a su manera, y fracasó. ¿No? Agarró y mató a un egipcio. Entonces de miedo agarró, huyó y se fue. Y Moisés, 40 años allá. Fíjese, hermano, 40 años. Había tenido 40 más 40, eran 80 años. Dicen, todo viejo, era pastor de ovejas. Y un día cansado se sentó en el camino por donde pasaban las ovejas. Se sentó ahí, dice, y se puso a llorar, Moisés. Y dijo, y comenzó a recordar y dijo, Dios me levantó para ser un libertador, pero ahora estoy viejo. Así que esas ideas, esas esperanzas ya no están más en mí. Dice que sus lágrimas comenzaron a rodar de Moisés, llorando. Se dio cuenta que ya no valía para nada. Se dio cuenta que él era un anciano que ya no servía para nada. Así que las esperanzas del libertador ese día murieron para él. Cuando él se denodó, cuando él se dio cuenta que no servía para nada, fue ahí cuando Dios se le presenta en la zarza ardiendo a Moisés. Ahí se le presentó y lo llamó Dios a Moisés. Acércate, Moisés, le dijo.
Quítate las sandalias de tus pies, acércate porque el lugar donde tú estás, santa es. Amén. Hermano, 5 minutos. Moisés aprendió más de lo que él aprendió en 40 años en Egipto. Gloria a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Un solo hombre. ¿Usted sabe lo que era Egipto? Fue la nación, el reino más poderoso de su tiempo. Pero un solo hombre lo conquistó. Señor. Amén. Un solo hombre lo llevó a su ruina. Amén. Un solo hombre con una vara torcida y el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que necesitó Dios. A un hombre rendido. A un hombre que ya no más utilizó sus fuerzas. A un hombre que ya no más utilizó su inteligencia, su sabiduría, ya no. Solamente el conocimiento de Dios. Cuando este hombre se despojó de todas esas cosas, fue ahí cuando Dios vino. Amén. Entonces necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestras ideas. Necesitamos morir, hermanos, a tantas cosas de nuestras vidas como seres humanos. Señor. Yo puedo tener 70, 60 años, lo que sea, pero aún ese espíritu del mundo está en mí, que me arrastra a querer hacer las cosas del mundo. Pero queremos morir a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Es aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Porque yo como individuo, como hombre, usted nunca lo logrará. Jamás usted podrá vencer al enemigo si no hay algo más superior que el enemigo que esté de usted. Juan dice: hijitos, vosotros habéis vencido al enemigo, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está afuera. Amén. Entonces, se necesita algo dentro de nosotros para poder vencer este mundo, hermano. Y ese es Cristo. Entonces, cuando podemos recibir a Cristo en nuestros corazones, hermano, su vida tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Por qué? Porque ahora usted se va a sujetar a algo que antes no lo hacía. Y esa es la palabra de Dios. Eso cambiará, hermano, su vida. Entonces usted comienza a tomar la palabra de Dios, su mente comienza a ser cambiada, transformada. Hermano, porque antes usted recibía de todo, vivía en el mundo. No le importaba si era bueno o era malo, usted vivía de ello. Pero ahora la palabra comienza a corregirnos. La palabra comienza a lavarnos. La palabra comienza a enderezar el asunto, hermano. ¿Qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, Nicodemo nunca entendió eso y el profeta dice que ni siquiera lo explicó a él. Pero Dios nos explicó a nosotros. La palabra nos explicó a nosotros. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es recibir a Cristo, a la persona, dentro de nosotros, hermano. Amén, Señor. Amén, hermano. Entonces, cuando Jesús estaba con sus discípulos Él les hablaba en parábolas a todos, pero a ellos les explicaba el misterio. Así que Jesús comenzó a hablar en parábolas a la gente y la gente no entendía. La gente no entendía lo que Él decía. Entonces un amigo me dice: no, pero Jesús les hablaba en parábolas a la gente para que entendiera. Mire, las parábolas son un misterio. Las parábolas son misterios. De tal manera, si usted se da cuenta que los discípulos decían: Señor, ¿qué cosas quiere decir con esa parábola? Dice que aparte Jesús les explicaba la parábola a ellos. Amén. Vamos a la Biblia para ver si es verdad o no. Marcos capítulo 4. Quiero leer algo aquí para ustedes. Marcos capítulo 4. El versículo 10. Yo voy leyendo. Miren, escuchen esto con atención ustedes. Miren. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús le dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas son los que están afuera por parábolas todas las cosas. Entonces, hermano, él hablaba una parábola del reino. La gente no entendía, pero a sus 12 discípulos aparte les explicaba qué cosa quería decir una parábola. ¿No? El versículo 11 ya lo leí y tenemos el 34, dice 34. Acá está. Con muchas palabras como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo concerniente a la palabra. Amén, Señor. O sea, lo que podían entender la gente entendía, pero a los discípulos, a ellos les explicaba todo concerniente a la palabra. Por eso entonces la escritura dice: a la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, ¿qué es? La trompeta del evangelio.
Cuando se comienza a predicar este evangelio, cuando el séptimo mensajero comience a hablar la palabra, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué cosa quiere decirnos? Que Dios va a revelar el misterio que estaba escondido por siglos y edades. Dios lo ha revelado aquí a sus hijos en el tiempo del fin. Hemos estado hablando una serie de cultos aquí acerca del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es Cristo. El gran Dios, le estaba diciendo un amigo hoy día en el trabajo, tú puedes creer, le digo, que el Dios que creó los cielos y la tierra, todas las cosas, vivía Jesús, le digo. Y me dijo, ¿cómo ahí? Digo, ya ves, ese es el problema de la gente. No, pero ¿cómo puedes tú decirme que el Dios que creó todos los cielos y la tierra estaba en Jesús? Ese es el misterio, le digo. Ese es el misterio que en este tiempo Dios la reveló. Dios ha revelado ese misterio y nos ha dado a conocer de que el Creador, el Dios, el que creó los cielos y la tierra, habitó en Jesucristo, su Hijo. Entonces, y cuando vemos a Jesús en la tierra, no era simplemente un hombre, era Dios caminando sobre la tierra. Porque el gran Espíritu, el Espíritu eterno, se hizo carne a través de ese cuerpo llamado Jesús. Por eso Jesús le dijo, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces comencé a explicarle a mi amigo en el trabajo, hoy día. Y cuando yo, mira, me dice la Biblia, Colosenses 2:9, le digo, dice, porque en Jesús habitó corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habitó en él. Entonces dice, ya, recién estoy entendiendo, me dice. Entonces le digo, si tú entiendes, eso es una buena señal. Entonces, ese misterio, nadie pudo creerlo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Al no poder entender el misterio, dijeron, pues hay una trinidad de dioses. ¿Ve? Entonces la gente confundió las cosas. Dios es uno. Y Dios se manifestó a través de Hijo Jesucristo, haciéndonos, hermanos, una sola persona. El espíritu y el cuerpo llegaron a ser uno. Y de esa manera Dios se manifestó al mundo a través de un cuerpo humano llamado Jesús. ¿Ve, hermano? Ahí está la cosa. Entonces sigamos leyendo un poquito más acá. Entonces estos discípulos, ellos no entendían concerniente al reino de Dios. Lucas 19, miren, hermano, aquí les voy a enseñar algo. Que los discípulos, ellos habían sido salvos. Ellos habían aceptado a Jesucristo, eran salvos. Pero no estaban entendiendo, hermano, cabalmente el plan de la redención. Ellos no estaban entendiendo, hermano, que el reino realmente era la palabra que se iba a establecer en la tierra todavía. Mira lo que dice en el capítulo 19 de Lucas 11. Escúchenla. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Escuchen lo que dicen los discípulos. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los discípulos estaban pensando que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, ellos pensaban que Jesús iba a usar su poder para echar fuera a todos los romanos y botarlos de su tierra, y que Él iba a establecer el reino y se iba a sentar como el hijo de David. No, porque la Biblia dice que Él reinará como el hijo de David, pero no Él en ese tiempo, tampoco es ahora, pero será en el milenio. ¿No, hermano? Pero los discípulos estaban pensando que eso iba a acontecer en ese día. No, entonces, hermano, nos damos cuenta que no era así. Ellos no estaban entendiendo nada al respecto todavía. Entonces la palabra dice aquí. Entonces, la Biblia dice, ahora retomamos el tema otra vez, del versículo 42. Y diciendo, cuando entonces Jesús comenzó a llorar, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Apocalipsis 3:17. ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? El Señor Jesucristo. Eso es Lucas 17:30, ¿verdad, hermano? Lucas 17:30. Tenemos Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 17. ¿Qué le dijo? Mira, aquí la Biblia, vemos que Jesucristo está profetizando su segunda venida, hermano. Pero cuando vemos aquí en Lucas 19, del versículo 41, creo que es, hermano, que acabo de leer. ¿Sí fue? Sí. Ya. Dice, ¿qué le dice?
está ciego. Míralo usted. Dice así o no, la escritura. Míralo. Dice, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No lo puedes ver, estaba ciego. Ahora, en ese tiempo, en su primera venida, esta es la primera venida, fíjese hermano, esta es su primera venida. Ahora, esta de acá es la segunda venida. Comparen, ¿lo pueden leer? ¿Pueden leerlo? Apocalipsis 3:17. ¿Qué dice? Hablando de este día, léalo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Escucharon? ¿Qué dice? Lucas 17:30 dice, es una profecía hablando de nuestro día. Así como fue en los días de Noé, así será el tiempo cuando el Hijo del Hombre vuelva otra vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en esta edad, esta es la edad en la cual estamos viviendo nosotros. ¿Qué es? La edad más rica. Donde la iglesia dijo, yo soy rica, yo no tengo necesidad de nada. ¿No? ¿Así se la Biblia? Donde ella dice que ella es la reina, donde dice que ella no está viuda, que ella tiene un marido. La Biblia dice, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y la respuesta de Dios le dice, pero tú no sabes que eres una desventurada, miserable y estás ciega y desnuda. Señor. Justamente en este tiempo cuando el Hijo del Hombre otra vez se manifiesta aquí en la tierra. Amén. En este tiempo cuando el profeta, cuando el ministerio del Hijo del Hombre se presenta otra vez en la tierra y se muestran las mismas señales que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Pues yo le dije el otro día conversando ya con unos amigos, le digo, mira, tú nunca has visto a través de 2000 años a un hombre ungido por el Espíritu Santo predicando la palabra de Dios como nunca antes se había predicado, donde los ciegos veían, los cojos caminaban, los enfermos eran sanados, los demonios eran echados de esas personas y los muertos eran resucitados. Amén. Y la señal más grande que dejó fue el discernimiento de los corazones de la gente. Amén. Donde le podía decir a las personas todos sus secretos y sus misterios. Eso nunca se vio, sino en los días del Señor Jesucristo. Pero esto se ha repetido hoy, aquí en el tiempo del fin. Amén. Entre el año 1933 hasta 1925, vimos que el ministerio del Hijo del Hombre estuvo aquí en la tierra otra vez, Amén, Señor. dejando la señal del Mesías. Hebreos 4:12, que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso se mostró otra vez aquí, cuando Jesucristo le dijo a la mujer del pozo, ¿se acuerdan? Mujer, anda, lleva a tu marido. Y la mujer le dijo, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, tú has tenido 5 maridos y el que ahora tiene tampoco es tu marido. Amén. Y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Yo soy, mujer, el que habla contigo. Amén. Esa misma señal se mostró aquí en el tiempo del fin. Pero la iglesia estaba ciega. Como dice acá en Lucas 19:41, pero por cuanto estás ciega, no puedes conocer el día de tu visitación, le dijo Jesús. Por eso Jesús lloró. Lloró porque él sabía que ellos, sus hermanos, lo iban a matar. Jesús lloraba amargamente porque su propio pueblo, su propia iglesia, lo iba a sacrificar. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, hermano, al evento de la profecía de ese día. Zacarías 9:9 estaba aconteciendo en ese día el cumplimiento de la profecía de la palabra. Hermano, cuando vemos Lucas 17:30 es esto, lo que está aconteciendo en nuestros días. Y Jesús le dijo, está ciega. Aquí está la palabra de Dios, miren, hermano, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Dígame, hermano, si no es para nuestra paz esto. Gloria a Dios. Porque no Amén. había paz. Dice la Biblia, el mundo te da paz, pero una paz que no dura. Pero la paz que yo te doy dura para siempre. Amén. Esa es la verdadera paz. Entonces, hermano, pero ellos no pudieron recibir esto. Dice la palabra, mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras, quiere decir, está ciega. No puedes ver.
No puedes entender. Lo que estás mirando no puedes entenderlo. Gloria a Dios. ¿No es así, hermano? Amén. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia en ese día. Hermano, es lo mismo lo que estaba aconteciendo en nuestros días, hermano. Sí, Señor. Cuando Dios envió entonces un profeta a la tierra, estaban aconteciendo las mismas obras que Jesucristo hizo en la tierra. Y la iglesia no lo estaba viendo. Amén. Y Jesucristo le dijo: yo te digo que tú eres una desventurada, miserable, y estás ciega y desnuda. Señor. Y no podía ver. Y no podía ver. Ahora escuchen, avanzando un poquito más acá. Porque vendrán días sobre ti. Por eso miren, cuando Jesucristo vino, hermanos. Ahora voy a borrar esto. Rapidito. Vamos a hacer un cuadro aquí rapidito, hermano, para ustedes aquí. Miren, cuando Jesucristo llegó aquí, este es el año 30. Esto fue la gracia. Eso fue la gracia de Dios. Cuando estuvo Jesucristo en la tierra fue la gracia. Porque de la ley vino la gracia. La ley terminó. Con la muerte de Jesucristo, la ley y la gracia, perdón, la gracia caducó. Y entró la gracia. ¿Y cómo sabemos que entró la gracia? Miren, unos fariseos, unos hombres de ley, atraparon a una mujer que estaba en adulterio. Y lo trajeron a arrastrones de los pelos y la botaron a los pies de Jesús. Le dijo: maestro, quiero que juzgues esto, le dijo. A esta mujer le hemos encontrado en pleno adulterio. Y nuestra ley dice que debemos de castigarla. ¿Cuál era la ley? Matarla a piedras. Y vemos que Jesús se agachó, dice, y con su dedo comenzó a escribir. Y dijo: si alguno de vosotros esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ahora, eran las palabras de Dios. Y esas palabras de Dios entraron adentro, profundo del corazón de cada persona. Y él se agachó y comenzó a escribir con el dedo. Cuando levantó su cabeza, no había nadie. No había nadie. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? No hay ninguno, Señor. Mujer, tus pecados han sido perdonados. Le dijo: vete y no vuelvas a hacer más eso. Amén. ¿Qué era? La gracia. Amén. Porque si no hubiera obrado de acuerdo a esa ley, esa mujer debería haber muerto, porque así dice la ley. Pero la gracia salvó a esa mujer. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué nos ha salvado en este día? La gracia de Dios. Eso es lo que nos ha salvado en este día, es la gracia de Dios, hermano. Que no hemos hecho nada para recibir de esta gracia. Solo aceptar a Jesucristo en su corazón. Esa es la gracia que lo hace salvo a un pecador. Gloria a Dios. Ahora miren ustedes. Entonces cuando Jesucristo estaba aquí, muerto en la cruz del Calvario, fue el tiempo de la gracia. Miren, 40 años más adelante, después de la gracia, viene el juicio. Esto es Jerusalén. Esto es Jerusalén. ¿Qué vino aquí, hermano? Juicio. Después de la gracia, cuando la gente, el pueblo rechazó la gracia, vino el juicio para Israel. Escuchen, hermano, Noé trajo la gracia para su día a un pueblo que estaba corrompido. Él era la puerta de la salvación. Escuchen, hermano, yo le dije el otro día conversando con mi hermano, a Gustavito. Digo: ¿qué cosa crees que era José? ¿Qué era Noé? Le digo: hermano, el hermano Blas dice que Noé era la puerta, era la gracia, era la puerta de la salvación, hermano. Noé. Gloria a Dios. Y cuando ellos rechazaron a Noé, rechazaron su gracia. Gloria a Dios. Rechazaron la gracia de Dios. Y entonces cuando ellos rechazaron la gracia de Dios, los juicios de Dios cayeron sobre la tierra y todos murieron. Amén. Y cuando la gracia de Dios que había venido a Israel, ellos lo rechazaron. Ellos mataron a su propia gracia, a su propio Mesías. ¿Qué les vino? 40 años más adelante, pues el número 40 es el número de juicio. 40 años más adelante, hermano, el general Tito rodeó Jerusalén. Y esto es lo que estoy viendo a ustedes aquí, ¿ven? Jesús llorando le dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué es lo que había pasado? Israel, fíjese, hermano, Israel no había conocido el tiempo de su visitación.
En otras palabras, ellos no pudieron reconocer a su Mesías. Ellos no reconocieron a Dios que se había encarnado en Jesús su Hijo. Y ellos lo rechazaron y ¿saben qué hicieron? Lo mataron en la cruz del Calvario. Hermano, y Jerusalén lloró, perdón, y Jesús lloró. Y dice que él lloraba antes de llegar a Jerusalén. Si ustedes hubieran conocido su día, en otras palabras, hermanos, nunca lo hubieran crucificado. Así es, amén. Pero él lloró porque sabía que lo iban a matar. Mira, ¿a dónde voy a llegar? Quiero llegar a algo. Entonces, 40 años más adelante, hermano, aquí está lo que Jesús estaba. ¿Por qué estaba llorando él? Él estaba llorando porque él estaba viendo en las visiones que Jerusalén era rodeada y que era saqueada y que fue matada, exterminada, hacia el punto de ser exterminada, hermano. Sí, Señor, amén. Dice que estuvieron rodeados 4 años. Dice que no había que comer. Hermano, no había que comer. Dice que la gente se comía las correas de sus zapatos, las suelas de sus zapatos. Dice que hermano, que se comían a los bebés. Amén. Hermano, se comían a sus hijos. No había que comer. Porque el profeta de la antigüedad dijo, y comerás a tus hijos. Cuando tú rechazas a tu Mesías, no habrá que comer, comerás a tus propios hijos de tu vientre. Y ese día se estaba cumpliendo el juicio de Dios en Jerusalén, porque ellos habían matado a su propio Mesías. Amén, amén. Gloria a Dios. Y no pudieron soportar más. Y entonces el general Tito dice que entró, derrumbó la muralla y entró. Y dice que la matanza fue tan terrible que por las calles corría la sangre como río, hermano. Sí, Señor. Estrellaban a los niños contra las paredes, los descuartizaban a la mujer. Fue la matanza más horrible que ocurrió en aquel día. Sí, Señor. Desde aquel tiempo, del año 70, fue cuando Israel quedó esparcido por todo el mundo. Amén, Señor. Pero en el año 1946, 47, 48, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel regresó a su tierra. Y hoy está en su tierra. Y esa es una señal de la higuera habiendo reverdecido otra vez. Amén. Eso nos dice que este es el tiempo del fin. Amén. Señor. Hermano, ahora, pero yo quiero llegar a este punto. Entonces, ¿qué es esto? Aquí estaba el Hijo del Hombre siendo sacrificado. ¿Correcto, hermano? No se olviden, este es el Hijo del Hombre y aquí está el juicio. Muy bien. Esta fue la primera venida del Señor. Bueno, vamos a ver la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es esta. Lucas 17:30. Tenemos Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y tenemos Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 7. Son profecías que hablaron de este día. ¿De qué estaba hablando, hermanos? De la restauración plena de la palabra de Dios. A la voz del séptimo ángel. Hermano, séptimo ángel. ¿Qué es un séptimo ángel? Es un profeta, hermano. Es un profeta. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que este ministerio de este profeta empieza en el año 1933 hasta el año 65. ¿Correcto, hermano? Amén. Pero el ministerio tuvo 3 etapas como la que tuvo el Señor Jesucristo. Pero sabemos que del año 1923 hasta el 65 fue la parte del ministerio más grande. Hermano, fue la plenitud de la palabra de Dios siendo manifestada a nosotros. Muy bien. ¿Qué vemos aquí, hermano? Esto. Que era el Hijo del Hombre. Otra vez. ¿Qué era, hermano? El Hijo del... ¿Qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un profeta, hermano. Amén. Ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto el predicar de la palabra de Dios del 33 al 35, trayendo toda la palabra de Dios. ¿Qué dijo la iglesia? ¿Qué dijo la iglesia, hermano? La iglesia lo rechazó. ¿No es así, hermano? Amén. La iglesia no quiso saber nada. La iglesia lo echó fuera. Apocalipsis 3 y el versículo 17 se cumple aquí. Cuando dice que Jesús dice la palabra que está tocando la puerta. Abre, dice. Abre la puerta y yo entraré y cenaré con vosotros. Pero la iglesia había cerrado su puerta y había echado a Cristo fuera de la iglesia. Entonces, ¿en qué tiempo llegó la palabra? Donde la iglesia se había denominado, donde las grandes organizaciones se habían hecho una, pero eran contrarias a la palabra de Dios. Amén, Señor. Entonces Malaquías capítulo 4 dice que antes que el mundo sea destruido, Dios enviaría a Elías el profeta para restaurar toda la palabra de Dios. Amén. Y
Y el profeta de Dios estuvo en la tierra, manifestando toda la palabra de Dios, pero la iglesia la echó fuera. Amén. La iglesia no quiso saber nada de esta restauración de la palabra de Dios. Ahora, muy bien, Dios llevó a su hombre, Dios recogió a su hombre, y el mensaje aún todavía está aquí, pero algo tiene que acontecer. Vamos a la Biblia, el capítulo 24 de Mateo. ¿Lo tenemos? Ya, escuchen, miren, hermano. Después de esta gracia, ¿dónde está mi plumón? ¿Se me cayó? ¿Se cayó el plumón? En la Biblia. Ya, escuchen, hermano. ¿Qué fue esto, hermano? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Gracia. ¿Para qué vino esto? Para sacarnos de la organización, para sacarnos del sistema religioso, del engaño, hermano. ¿Cómo cree que nos engañó Satanás en este día? A la gente. Satanás, la única forma, el poder más grande que ha tenido Satanás, es engañarnos a través de la religión. Él ha pervertido la palabra de Dios como lo hizo siempre. Y la única manera de que él pudo haber ganado tantos adeptos religiosos en este día fue a través de la palabra de Dios. Hermano, y la Biblia dice, ahora, no sé si lo puede encontrar, pero está en Tesalonicenses, hermano. Hermano, Ángel se hizo pasar como Dios. Segunda es, hermano, mire, le voy a leer algo aquí, hermano, para que usted se dé cuenta que la cosa es terrible. Aquí está, escuchen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición en aquellos días, en los días de Jesús, fue Judas, el cual se opone y se... Ahora, pero en este tiempo estará encarnado en alguien, y nosotros sabemos por la Biblia, hermano, eso será un papa, hermano, en el tiempo del fin. Algo político y religioso mezclado. ¿Ustedes sabían que los jesuitas fueron los políticos más terribles del mundo? Escuchen ahora. El cual se opone, fíjense, hermano, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de oculto. O sea, él se está haciendo pasar por Dios, porque Dios significa objeto de adoración. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se siente en el templo de Dios. Mira, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, entonces, ¿dónde está este tipo? No está en los bares, porque se hace pasar como Dios y lo están adorando como a Dios. ¿Dónde está ese tipo? ¿En las cantinas? ¿En las canchas de fútbol? ¿En los centros políticos? No, ¿dónde está? Está en la iglesia. ¿Ve? Está en los grandes movimientos religiosos, hermano. Miren, pues usted trate de mirar esto con los ojos de Dios ahora. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la gente no sabe, pero lo está adorando porque está ciega. ¿No lo hemos leído ahorita? ¿Lo hemos leído? No, dice, la edad en la que estamos viviendo, la gente está ciega. Y si ellos no pueden adorar a Dios, entonces ¿a quién están adorando? Dios. Porque se están reuniendo en el mundo a adorar a alguien. Pero ellos dicen que están adorando a Dios. Pero la Biblia dice que ellos habían rechazado a Dios. Él está tocando la puerta y lo han botado fuera. Pero ¿a quién están adorando entonces? Si se reúnen a adorar, significa que están adorando a alguien. Ellos dicen, estamos adorando a Dios. Pero la Biblia dice, a mí no me están adorando. Pero hay alguien que se ha hecho pasar por Dios y está siendo adorado como Dios. Ya no tengo garganta para gritar más fuerte, pero yo lo hago porque me escuchen un poco.
Miren, hermanos, entonces tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que se detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay que ¿usted sabe qué significa iniquidad? Iniquidad quiere decir que usted sabe que eso está mal y lo hace. Eso es iniquidad. Por eso David dijo: Señor, perdona mis iniquidades, lávame de estas iniquidades, porque él hizo cosas sabiendo que eso estaba mal y la hizo. Eso es una iniquidad. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder, escuchen hermano, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Será un hombre terrible, tendrá poder, hermano, para sanar a los enfermos, hacer caminar a los cojos, que los ciegos vean, hará que descienda fuego del cielo, hará cosas terribles. Y la gente caerá a sus pies, porque él se hará pasar por el desierto, porque él se hace pasar como Dios. Dice la Biblia que se hace pasar como Dios y la gente lo adorará. Hermano, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvos? Esto, hermano, la palabra de Dios, el mensaje de Dios de este día. Ahora escuchen lo más terrible aquí, ¿ve? Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué? Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya Dios al final ya se rindió, dijo: ya no puedo más con esta gente. Y Dios les envió un poder engañoso para que la gente crea la mentira. Porque Dios sabe, conoce todas las cosas. Nunca van a creer. Y Dios les envió un poder engañoso. ¿Para qué? Para que la gente crea la mentira y se pierda. La Biblia dice: ya no hay solución. No hay solución. Apocalipsis 13, versículo 8. Dice que todos los moradores de la tierra adoraron la imagen de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Hermano, nos estamos viendo, hermano, el mundo cayéndose a pedazos. Y será la iglesia ante la gran tribulación. Entonces estamos viendo acá. ¿Qué decíamos? Entonces, ¿qué hemos tenido acá, Lucas 7:30? En este tiempo hemos tenido la gracia de Dios otra vez, hermano. Hermano, ¿de dónde nos sacó el mensaje en este día? Del engaño, del error. Aunque la gente puede decir que no, tú estás loco, estás equivocado, puede decir lo que quiera, pero yo puedo mirar un poquito más arriba y yo le puedo decir que Dios nos sacó del engaño de una mentira, hermano. ¿Me entiende, hermano? Porque todas las iglesias, escúchelo bien, todas un día formarán el gran concilio. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llama la iglesia eso? ¿Cómo lo llama la Biblia eso? Dice que eso, esa gran unión de iglesias que se formará en el mundo, eso es la imagen que se hará a la bestia. Eso forma la imagen de la bestia. No una bestia, un monstruo, no, está hablando de la unión de iglesia que está formando la imagen de la... ¿Cuál es la bestia? ¿Dónde está la bestia en aquel día? Es el Vaticano. Mi hermano, el poder religioso más grande y mentiroso que ha existido a través de los años. Es duro, hermano, es duro, pero esa es la verdad. Ahora escuchen entonces. ¿Qué hemos tenido? ¿Cuál es el tiempo entonces de un profeta en la tierra? Fue la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios todavía está aquí en esta hora. ¿Qué es lo que lo detiene a este hombre inicuo en esta hora? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en esta palabra todavía. Gloria a Dios. Ahora, pero cuando la iglesia, la Biblia, el mensaje dice, se irá la iglesia antes de la tribulación. Entonces acá hay una raya. Yo le pongo aquí un intervalo acá, hermano, y aquí se llama esto la gran tribulación. ¿Recuerdan a Jesucristo aquí en su cruz, trayendo gracia, y luego 40 años más adelante Jerusalén siendo destruida? ¿Correcto, hermano? Ahora, hemos visto otra vez el mismo ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Lucas 7:30, en el tiempo del fin.
trayendo toda la palabra de Dios desde el año 33 al 65, pero aún la gracia está aquí por los hijos de Dios. Pero cuando este pequeño grupo, ¿sabes, hermano? Que ha recibido la palabra de Dios, sube, hermanos, aquí, acá hay una palabra que se llama rapto. Cuando el Señor Jesucristo regresa por segunda vez en la forma literal, no va a pisar la tierra, pero allá a la mitad de los aires, cuando Él desciende, el mismo Señor Jesucristo, y levantará la iglesia, entra a tallar la gran tribulación. ¿Correcto, hermano? Eso en la Biblia es llamado el sexto sello. Ahora, voy a leer un poquito más aquí, solo para que ustedes se den cuenta de algo que quiero darles a ustedes, hermano. Voy a avanzar un poco, hermano, para ya terminar por acá. A ver, vamos a ver. ¿Será la iglesia ante la gran tribulación? Quiero leerles algo aquí, miren, hermano. Escuchen. Y Él está en nuestros medios haciendo lo mismo que hizo allá. O sea, Jesucristo, en los días de Jesucristo, dice el hermano Raja, Él está haciendo las mismas obras que Él hizo allá, Él está haciendo aquí. Y hermano, y esa es la verdad. ¿Alguien pudiera leer eso? ¿Alguien pudiera leer esto y pudiera reírse, hermano? Pero hay alguien que sí lo puede creer. Yo creo que será Dios haciendo, cumpliendo sus promesas y su palabra. Hermano, entonces las obras que Jesucristo hizo en sus días, Él las volvió a hacer aquí, mostrando así que Él estuvo aquí dando cumplimiento a sus profecías a través de su palabra. Entonces dice la palabra, miren, hermanos, y Él está en nuestros medios haciendo las mismas cosas que hizo allá, haciendo lo mismo. Oh, alabado sea el nombre del Señor, dándonos advertencia, hablándonos, diciéndonos que nos alistemos. Desde luego Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Amén. Eso es lo que dijo Jesucristo. Un poquito más dijo, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Eso sucedió cuando estas escrituras se cumplieron en los días del mensajero. Vosotros me veréis. ¿Quiénes? Sus hijos, los que creerían en Él, como Pedro, como Juan, como Andrés, como aquellos que le creyeron a Jesús, como la mujer samaritana junto al pozo, que le dijo, llama a tu marido. Ella le creyó. Hubieron gente que le creyeron a Él. Y en este tiempo de fin también hay gente que le creerá a Él. El mundo puede llamar una locura, el mundo puede llamar una fantasía, el mundo puede llamar cualquier cosa, pero sus hijos le creerán. Amén. Entonces, mire, hermano, y digo, un poquito más, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Amén. Ver significa entender. Señor, amén. Correcto, hermano, usted puede ver con sus ojos muchas cosas, pero no entienden, ¿verdad? Entonces la palabra ver significa entender lo que está aconteciendo en esta hora. Ahora miren, dándonos advertencia, hablándonos, diciéndonos que nos alistemos. Desde luego Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Gloria a Dios, Señor. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. La palabra en significa dentro. Amén. Era Dios sobre nosotros en el Antiguo Testamento, y en los días de Jesús fue Dios con nosotros, y ahora es Dios en nosotros. Amén. Ahora, hasta el fin del mundo, ¿qué hora en la que estamos viviendo? Esta es la hora. Porque Él dijo, un poquito más y el mundo no verá, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este es el tiempo del fin. Porque las señales ya se dieron a conocer. Pero, hermano, las señales del tiempo del fin ya se dieron a conocer. Y la señal más grande que nosotros sabemos, la señal del tiempo del fin que la Biblia habla, es Israel habiendo regresado a su tierra y hoy es una nación. Gloria a Dios, amén. Esa es la señal del fin del mundo, hermano. Noten, el ángel que trajo el fuego, el mismo que obró ese milagro allá en los días de Abraham. Y todos sabemos que el mundo fue destruido la próxima vez, aquel día, por fuego fue Sodoma y Gomorra. ¿Correcto, hermano? Y todos sabemos que el mundo será destruido la segunda vez por fuego también. Este es el día de Sodoma y Gomorra.
Y el ángel que fue enviado a Sodoma y Gomorra, miren lo que Jesús dijo. Oh, me emociona tanto esto, dice, así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estos son los días de Sodoma y Gomorra y estos son los días de Noé. Por eso es que le decimos, hermano, que el Hijo del Hombre apareció otra vez. La gente no puede creer eso, pero nosotros creemos en eso. Ahora miren, hermano, solo piensen en nuestros medios ahora mismo. Está el mismo ángel de Dios aquí, el cual es ningún otro Señor Jesucristo, sino el mismo, en forma del Espíritu Santo. Está en nuestros medios en aquel día, y Él era Dios, y ese era su mensaje justo antes que viniera la tribulación. Entonces, hermano, miren, Abraham estaba aquí y 3 ángeles llegaron a Abraham. Uno se quedó con Abraham, 2 se fueron a Sodoma. Pero después que Dios trató con Abraham, ese ángel se fue y en la madrugada trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Este mensajero, hermano, esa escritura de Génesis 18 donde Elohim se le presentó a Abraham, eso no estamos hablando de la primera venida, eso estamos hablando de esta segunda venida. Porque en los días en la primera venida del Señor Jesucristo, Sodoma y Gomorra no fue quemada, el mundo no fue destruido. Entonces, eso estamos hablando de estos días. Porque el Señor Jesucristo dijo, así como fue en los días de Lot, ese será el día en que el mundo será quemado. Entonces, hoy, cuando vemos que Lucas 7:13 se ha manifestado, lo que sigue que es que Sodoma y Gomorra, que es el mundo, será destruido por fuego. Hermano, el tiempo está clarito. Entonces ahora, hemos tenido el mensajero aquí, hemos visto al ángel, ese ángel que estuvo con Abraham, ese mismo ángel apareció aquí, hermano, en el tiempo de fin. Dios, Señor. Usted ve cómo las cámaras tomaron la foto y captaron la columna de fuego. Amén. Nunca, jamás la columna de fuego fue vista por nadie, o fue fotografiada, quiero decir. Nadie tomó una fotografía de este ángel. Moisés lo vio, Josué lo vio, el apóstol Pablo lo vio, pero nadie sabía nada cómo era esta columna de fuego. Pero cuando esa cámara captó la foto la imagen de esa luz, y dice que este hombre de ciencia, John Lassie, que es uno de los especialistas en esto de fotografías misteriosas, dice que él escribió y dijo que la cámara, el lente de la cámara captó esa imagen sobrenatural. Esa es correcta. La gente dijo, no, esa es psicología. Y dijo, la cámara no puede captar psicología. Así que captó la imagen y hasta el día de hoy se encuentra en el museo de Washington, ese museo de arte mística. Hasta ahora está esa imagen. ¿Qué era? La ciencia estaba, hermano, hablando, estaba testificando, la ciencia estaba testificando de un evento sobrenatural. Amén. De la columna de fuego que se le presentó a Moisés, de la columna de fuego que se le presentó a Pablo. Señor. Esa columna de fuego se presentó en el tiempo del fin, hermano. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta, hermano, que qué cosa era eso. Dios estaba vindicando su mensaje. Amén. Dios estaba vindicando en esa hora que se estaba dando cumplimiento a la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesucristo bajaba en el asno, en ese burro, se estaba cumpliendo profecía. Y Jesús le dijo, ustedes están ciegos, no pueden ver la hora de su visitación. Gloria a Dios. Y cuando la columna de fuego fue fotografiada, hermanos, se estaba cumpliendo la profecía Amén. de la palabra de Dios, de Lucas 17:30. Amén. Porque ¿qué le dijo la columna de fuego a Saulo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Esa luz le habló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa misma luz fue tomada, fue fotografiada como testimonio, como evidencia de que Dios estaba vindicando su mensaje en ese día. Amén. Pero ¿qué estaba aconteciendo? La iglesia estaba ciega, Señor. como en los días de Jesús. La misma historia se volvió a repetir. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. ¿Algo o no? Amén. Bueno, entonces me alegro que no sea militar en vano. Entonces miren, y aquel ángel aquella mañana, hablando de los días de Lot, le dijo a Lot, después que había dado el mensaje, apresúrate, ven aquí, porque no puedo hacer nada hasta que hayas venido acá. Ahora quiero que noten esto, porque tenemos que cortar esto. Dice, ¿notaron lo que dijo el ángel?
no puedo hacer nada hasta que hayas escapado. ¿Qué fue? Era un mensaje de liberación. Y antes que una partícula de fuego pudiera caer del cielo, Lot tenía que salir de Sodoma y Gomorra. Amén. Señor. Dios no podía destruir Sodoma y Gomorra hasta que el justo Lot no haya salido de Sodoma Así y es, Gomorra. Señor. Entonces, Dios no va a destruir este mundo con fuego hasta que la iglesia no haya salido de este hermano. Amén. Ella tiene que escapar. Amén. Así que Dios no le podía meter fuego a Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia no salgan. Y Dios está esperando que nosotros, la familia en Cristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, hermano, realmente no haya llegado a su perfección. Ella tiene que llegar a esa perfección. Ellos tienen que llegar a ser uno. Amén. Un solo corazón, un solo pensamiento, una sola palabra, un solo espíritu. Entonces Él los sacará de este mundo. Amén. Amén. ¿Qué viene? La gran tribulación, destrucción sobre el mundo. Entonces, escuchen, antes que una gota de lluvia cayera del cielo, Noé tuvo que entrar en el arca. No pudo llover hasta que Noé no haya entrado en el arca. Ahora escuchen, hermano. Y antes de que la bomba atómica pueda herir esta nación, la iglesia se irá en el rapto para encontrarse con el Señor. Amén. Amén. Eso es lo que el hermano Branham profetizó. Tuvo 7 visiones. ¿Verdad, hermano? Y todas ellas se han cumplido, pero falta una. Dice que cuando él volteó, dice, y miró a Estados Unidos, dice que lo vio desolada, lleno de cráteres humeantes, todo destruido. ¿No? Ustedes saben las profecías, y todas se han cumplido. Ustedes saben, todas están cumplidas, pero falta una. Señor. Dice que la 7ª visión fue cuando él volteó, dice, vio a los Estados Unidos humeante, lleno de cráteres, de huecos, todo había sido destruido sobre la faz de los Estados Unidos. Señor. La gente dice, hermano, que los rusos lo bombardearán. Hermano, lo van a hacer pedazos, hermano. Aparte que una parte de todo lo que es Los Ángeles, California, esa franja costera, será hundida en lo profundo de la mar. ¿Que saben cómo el profeta profetizó eso? Amén, amén. Eso también se cumplirá, hermano. Amén. Pero de que Rusia un día lo hará pedazos, lo va a hacer pedazos. Amén. ¿Verdad, hermano? Entonces, hermano, es la profecía. El Espíritu Santo habló. 6 de las profecías ya han sido cumplidas. Falta la última. Eso no puede suceder sino hasta que la iglesia haya salido. Amén. Señor. Amén. Amén. Ahí está. Entonces, hay un tiempo, fíjense, hermano, los ángeles están todos parados en orden, porque la Biblia dice que los 7 ángeles están con sus copas para derramarlas. ¿Qué eran esas copas? Juicios sobre la tierra. Donde dice los ríos, sus aguas se volverán amargas, donde los árboles de la tierra serán quemados, donde la gente morirá con pestes, enfermedades, habrá grandes terremotos en la tierra. Será el caos más grande que el mundo jamás experimentó. La tierra entrará en un cambio, la tierra volverá a ser otra. Para volver a tener un Edén, Dios sobre la tierra. Señor. Porque este es el Edén de Satanás. Allí no habrán carros, no habrán aviones, no habrá política, no habrá religión, no habrán enfermedades, no habrán hospitales, no habrán cementerios, no existirá nada de esas cosas. Amén. Porque ese no fue el Edén de Dios, ese fue el Edén de Satanás por causa del pecado. Y Dios la restaurará toda la tierra otra vez. Y hará una tierra diferente, nueva, en donde los hijos de Dios morarán. ¿Correcto, hermano? Amén. Pero Dios, para purificar la tierra, entonces Dios va a sacar a un pueblo que se preparó con la palabra de Dios. Amén. ¿Correcto, hermano? Amén. Ahora entonces, para terminar por acá, las arpas están afinadas, las grandes bandas ya están ya ensayadas. Hay un tiempo de recepción a la mano para la iglesia de Dios viviente que ha estado esperando su venida. Todo está en orden. Estoy tan contento, estoy cansado. Oh, es una hora tan tremenda en la cual estamos viviendo. Entonces, hermano, dice la Biblia en el capítulo 25. Fíjese, hermano, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. A las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso fue a través de las edades, porque cada edad esperó la segunda venida del Señor.
Por eso la Biblia dice, y no vino en la primera vigilia, que fue la primera edad, no vino en la segunda, no vino en la tercera, no vino en la cuarta, no vino en la quinta, pero en la séptima vigilia Él vino. Gloria a Dios, amén. Hermano, ahora entonces, y a la medianoche, esa es el mensaje de la medianoche, esta es la hora en que estamos viviendo nosotros. Entonces dice la Biblia, y a la medianoche se oyó un clamor. Ese es el mensaje de aclamación. ¿Correcto, hermano? El que estamos viendo, la voz de aclamación. Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Esa era la hora. Entonces cuando el mensajero, hermano, aquí ve, cuando él comenzó a predicar la palabra, la hora ha llegado. Hermano, esta es la hora cuando la iglesia tiene que recibir el mensaje. El mensaje es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. El mensaje es que tenemos que nacer de nuevo. Amén. Que la iglesia te ha preparado solo a través de ese único medio para poder salir. Amén. El esposo viene. Y el esposo estuvo aquí. Señor. Dígame que no estuvo aquí. Amén. Las obras que se hizo, Jesús dijo, las obras que yo hago no las hago yo, sino mi Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Amén. Y cuando hemos visto a un hombre humilde parado aquí, dijo, no soy yo, es Él el que hace todas las cosas. Que hemos visto a Jesucristo otra vez aquí en la tierra. Él no era Jesucristo, Él era un hombre como nosotros, pero Dios lo usaba porque Dios lo había escogido para ser el profeta de la hora. Pero podemos darnos cuenta que por la palabra de Dios, eso era Dios, y las obras que se hicieron, era Dios. Entonces lo que estoy leyendo aquí son estas cosas que luego yo les quiero decir. Aquí viene el esposo a salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, escuchen hermano, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios, Eso, Señor. mi hermano angelista, veláis pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir. ¿De qué estaba hablando? De esto, hermano. Nadie sabía cuándo Dios iba a manifestar, cuándo iba a venir. No en la forma literal, pero vino a través del ministerio del Hijo del Hombre. Hermano, porque el rapto es un secreto. Para el rapto no hay hora, no hay día, no existe eso, hermano. Yo le expliqué el otro día aquí y les dije, la gente ha ido sacando fecha que el Señor va a venir tal día. Hoy el Señor ya ha venido hace cuánto, ya hace tiempo y se ha ido. Y la gente está hablando de fecha. Cuando estamos hablando del rapto, no entra días, no entra hora. Porque antes del rapto, aquí hay una resurrección. Y cuando el hombre ha resucitado, usted ya no es criatura del tiempo ni del día. Usted es una criatura de la eternidad. Amén. No depende del día ni la hora. Gloria a Dios. Pero cuando habla del día y la hora, está hablando de la manifestación del Hijo, porque la gente no sabía cuándo. Si ellos estuvieron esperando a través de las 7 edades, y no vino ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero vino en la séptima, y la gente no supo, estaba ciega. ¿Correcto, hermano? Amén. Ahora entonces, estas vírgenes, en los días del mensajero, dice hermano, que ellos se fueron a comprar aceite, porque el profeta dice que ellos, ¿a dónde fueron a comprar aceite? A los avivamientos que hicieron los pentecostales. Porque hicieron hacer grandes campañas y comenzaron a codearse con el mensajero. Las otras iglesias también hacían milagros, hacían sanidades. Los cojos comenzaban igualito, hermano, que lo que estaba haciendo el profeta. Y las vírgenes de Fato se fueron allá a comprar aceite en los días del profeta. Pero recuerde, el Señor todavía no vino a llevar a la iglesia. Pero está hablando de esta hora, hermano. Está hablando de esta hora. ¿Qué va a acontecer? Las vírgenes de Fato aún gente de este mensaje. ¿Sabes, hermano? El gran concilio mundial de iglesias. Habrá un hombre liderando. Un hombre, dijo el hermano Lee Bailey, que tendrá el nivel del profeta de nuestro día. Gloria al Señor. Que hará milagros, que hará señales, que la gente aún se bautizará en el nombre de Jesucristo y las vírgenes de Fato se irán a comprar aceite allá.
pero no sabiendo qué es el Concilio Mundial de Iglesia. Pero las vírgenes fatuas se darán cuenta, hermano, que eso es un engaño y retrocederán. Y no se dejarán marcar por la marca de la bestia. ¿Ve? Saldrán de ahí. ¿Qué es el Concilio Mundial de Iglesia? Es un gran avivamiento que habrá en el tiempo del fin, hermano. ¿De qué estos días? Habrá un avivamiento terrible. No le estoy diciendo que habrá grandes señales y prodigios. No acabo de leer. Los enfermos serán igualito, hermano, que el mismo profeta. Igualito va a suceder. Esa es la hora. El hermano Branham dice, cuando el Concilio Mundial de Iglesia comience a apretar, eso es. El tercer jalón comenzará a manifestarse otra vez en nosotros, donde los hijos serán llenos del Espíritu Santo. Ese es el día en que la iglesia se gloria Gloria a Dios. Y cuando estas vírgenes fatuas se den cuenta que ese es un engaño y regresarán a buscarlo, habrá desaparecido la iglesia. ¿Y dónde será? Ya no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo se fue. Ya no está el Espíritu Santo aquí, está en Israel. Otra vez volvió a su sitio original, a Israel. Y hermano, ahora entra a tallar esto. Ahora entra a tallar esto. Yo le dije que iba a leer eso, hermano, ¿verdad? Ahora, cuando la iglesia sube, ahora entra a tallar esto. ¿Qué dice? Escuchen un poquito, hermano. Aquí terminamos ya. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es Apocalipsis 19. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, un texto más y breve para terminar. Estoy leyendo de los juicios, hermano, ahí. Sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, 12. Miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron, igual que acabo de leer en Mateo 24, ¿verdad? Igualito. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, desaparecieron, hermano. Entonces Zacarías nos habla, el profeta nos habla, que habrá un terremoto que nunca jamás ha existido en la tierra. Un terremoto, hermano, que desaparecerá. Islas. Inglaterra no existirá. Chile no habrá. Parte de lo que es México no habrá. Así que será algo terrible, hermano. Nosotros no podemos describir eso, pero será algo tan terrible. La Biblia dice que nunca existió tales cosas. Ahora escuchen. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Qué terrible es, hermano, que la gente querrá morir, y la Biblia dice que la muerte huirá de él. Dice: caed sobre los, perdón, a ver, ¿dónde estuvo? Allá por acá. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, hermano, la Biblia dice, el mensaje: ¿se irá la iglesia ante la tribulación? La gente no creía. La gente creía que la iglesia pasaba la gran tribulación y que después venía el rapto. No, así no es. La iglesia del Señor Jesucristo no pasa la gran tribulación. Ella sube aquí. Entonces, la iglesia aquí en esta hora ha tenido un casamiento con el novio invisible, el cual es Cristo. ¿Cómo se ha casado ella? Con la palabra. El Espíritu Santo de Dios ha llegado a ser uno con Cristo.
Porque cuando Dios llegó a ser uno, cuando Jesús llegó a ser uno con Dios, eso es lo que la iglesia llega a ser con Él. La iglesia llega a ser uno con Cristo. Amén. Eso es lo que dijo Jesús, mi Padre y yo uno somos. Y la iglesia dirá, nosotros somos uno con Cristo. Hermano, entonces cuando la iglesia llegó a ser uno con Cristo, ella se ha casado, dice, con su Señor, que es Cristo. ¿Y a dónde es llevada? A las bodas del Cordero. Luego entra hasta allá la gran tribulación, 3 años y medio, y después es establecido el milenio en la tierra. Paz por 1000 años sobre la faz de la tierra. Pero todo lo que usted ve aquí ya nunca más estará. Todo habrá desaparecido. Una nueva tierra. No que Dios no va a destruir la tierra, sino la parte que está encima, lo que es el mundo, el cosmos, la política, la religión, las enfermedades, todo lo malo será quemado. Pero sobre las mismas bases, Dios restaura esta tierra y la convierte en un Edén, donde los hijos de Dios vivirán. Ahí tendrán su casa, lo estamos diciendo, Isaías dice, la Biblia dice, tendrán sus casas, tendrán sus huertos, sus vid, estarán con sus hijos. Dice que el buey comerá pasto el león comerá pasto con el buey. La serpiente no hará más daño. El lobo con el cordero apacentarán juntos. Nadie se hará daño en mi santo monte, dijo el Señor. Toda la maldad habrá desaparecido. ¿Ve, hermano? Entonces, el mensaje es, será la iglesia de la gran tribulación, y la parte otra que sacamos, el mundo se está cayendo a pedazos. Entonces, hermano, el mundo, usted ve, se está desmoronando. ¿Ve usted, hermano? Rumores de guerra, conflictos, pestes, enfermedades que nunca han existido. Miren el África, esos niños muriéndose, miles muriendo. Nadie puede evitarlo, ni la política, nadie puede evitar la destrucción, la desgracia que está a punto de acontecer en este mundo. Nadie puede evitarlo, porque así, de esa manera, tiene que suceder. Amén. ¿Por qué? Porque un nuevo mundo está entrando, un nuevo mundo está proyectándose. ¿Cómo sabemos que está proyectando un nuevo mundo? Porque ha habido un hombre de Dios, porque el Espíritu Santo ha estado aquí, porque Cristo ha estado aquí hablando de que una nueva civilización, una nueva edad, una nueva dispensación entra a la tierra otra vez. Los hijos que Dios puso en el principio, Adán y a Eva, a eso regresaremos otra vez, a ser como fuimos antes, donde no había pecado, donde no había maldad, donde no había nada. Todo será otra vez paz y santidad. Amén. Una etapa de santificación más amplia, hasta esperar la nueva Jerusalén otra vez. Amén. Vamos a ponernos de pie.